Bienvenidos y bienvenidas a Audiolibros Biblioteca 2. El audiolibro de hoy trata de El barril de Amontillado es un cuento de Edgar Allan Poe, publicado en 1846, que destaca por su atmósfera inquietante y su tema de venganza fría y calculada. La historia sigue a Montresor, un hombre que se siente profundamente ofendido por Fortunato, un aristócrata arrogante. Con un plan meticulosamente elaborado, Montresor engaña a Fortunato llevándolo a unas catacumbas bajo el pretexto de probar un barril de amontillado, un vino raro. A medida que descienden por los oscuros pasadizos, Fortunato, ya algo embriagado, se vuelve más vulnerable. Finalmente, Montresor lo encadena en una pequeña celda y lo empareda vivo, sellando su destino con ladrillos y dejando que la muerte lo consuma lentamente. Es una historia macabra, con la genialidad característica de Poe en la creación de atmósferas sombrías y tensas. Espero que sea de vuestro agrado. Un saludo. El barril de amontillado. Autor Edgar Allan Poe. Soporté cuanto pude las injusticias de Fortunato, pero cuando éstas llegaron hasta el insulto, juré vengarme. Vosotros, que conocéis mi alma, debéis suponer que de mi boca no salió la más ligera amenaza. A la larga había de vengarme, era cosa definitivamente resuelta. La más completa resolución alejaba de mí toda idea de peligro. Debía no sólo castigar, sino castigar impunemente. Una injuria no se venga cuando el castigo alcanza al desfacedor, ni se venga cuando el vengador no tiene necesidad de hacerse conocer del que ha cometido la injuria. Debo hacer constar que jamás di a Fortunato motivo alguno para que dudase de mi buena fe, ni por mis acciones ni por mis palabras. Continué, según costumbre, sonriéndole siempre, y él no comprendía que mi sonrisa era la fórmula del pensamiento que yo de su inmolación abrigaba. Fortunato tenía un flaco por donde podía atacársele, aun cuando por todo lo demás era hombre respetable y aun temible. Se vanagloriaba de ser gran conocedor de vinos. Pocos italianos tienen el don de ser conocedores. Su entusiasmo es casi siempre prestado, acomodado al tiempo y a la oportunidad. Es un charlatanismo para explotar a los ingleses y austríacos millonarios. Igualmente en pinturas y piedras preciosas, Fortunato, como sus compatriotas, era un charlatán, pero en materia de vinos añejos era sincero. Sobre este punto en nada me diferenciaba de él. Yo me creía inteligente y compraba partidas considerables siempre que podía. Una noche, entre dos luces, a mitad del carnaval, encontré a mi amigo. Me saludó con íntima cordialidad, porque había bebido muchísimo. Mi hombre estaba de máscara. Vestía un traje ajustado de 2 colores, y en la cabeza llevaba un gorro cónico, con campanillas y cascabeles. Tan feliz me juzgué al verle que jamás creí que acababa de estrecharle la mano. Díjele: mi querido Fortunato, os encuentro en buena ocasión. Qué magnífica facha tenéis con semejante traje. Es el caso que acabo de recibir un barril de vino amontillado, o por lo menos por tal me lo han dado, y tengo mis dudas. ¿Cómo? Dijo. ¿De amontillado? ¿Una pipa? Imposible, y a mitad de carnaval. Tengo mis dudas, repliqué, y he sido tan tonto que lo he pagado sin consultaros antes. No pude encontraros, y temí perder una ganga. ¿Amontillado? Digo que dudo. ¿Amontillado? Timbuarasco. Y puesto que estáis invitado a algo, voy a buscar a Luchesi. Si alguno hay que sea conocedor, es él. Él me dirá. Luchesi es incapaz de distinguir el amontillado del Jerez. Y sin embargo, hay imbéciles que comparan sus conocimientos con los vuestros. Vamos allá. ¿Dónde? A vuestras bodegas. Amigo mío, no. Yo no quiero abusar de vuestra bondad. Sé que estáis invitado. Luchesi, nada tengo que hacer. Marchemos. No, amigo mío, no. No es la cosa nuestros quehaceres, sino el frío cruel que noto estáis sufriendo. Las bodegas son muy húmedas, como que están cubiertas de nitro. No importa, vamos, el frío nada supone. Amontillado, os han engañado, y en cuanto a Luchesi, repito que es incapaz de distinguir el Jerez del amontillado. Así charlando,
Fortunato se cogió de mi brazo. Me puse una careta de seda negra y, embozándome en mi capa, me dejé llevar hasta mi palacio. No había en él ni un solo criado. Estaban todos haciendo los honores al carnaval. Les había dicho que no volvería hasta bien entrado el día y mandado que no dejasen sola la casa. Yo bien sabía que esta sola orden bastaba para que todos, sin excepción alguna, se largasen en cuanto yo volviese la espalda. Tomé 2 luces, una a Fortunato, y nos dirigimos atravesando muchas piezas y salones hasta el vestíbulo que a las cuevas conducía. Bajé delante de él la escalera, larga y tortuosa, volviendo varias veces la cabeza para advertirle que cuidase de no tropezar. Llegamos al fin, y juntos nos hallamos sobre el húmedo suelo de las catacumbas de Montresors. El paso de mi amigo era vacilante, y las campanillas y cascabeles de su gorro sonaban a cada uno de sus pasos. —¿Y la pipa de Amontillado? —dijo. —Está más lejos —le dije. Mirad los blancos bordados que centellean sobre las paredes de estas cuevas. Volvióse hacia mí y miróme con ojos vidriosos, goteando lágrimas de embriaguez. —¿El nitro? —preguntó por fin. —El nitro —dije—. ¿Desde cuándo tenéis esa tos? Mi pobre amigo no pudo contestarme, hasta después de algunos minutos. —No es nada —dijo. —Venid —dije secamente—. Vamos fuera de aquí. Vuestra salud es preciosa. Sois rico, respetado, admirado, querido, como yo en otro tiempo. Sois un hombre que dejaría un vacío inocupable. Por mí nada importa. Vámonos. Podríais caer enfermo. Además, Lucchesi. Basta, dijo. La tos no vale nada. No me matará. Yo no he de morir de un constipado. Es verdad, contesté, y os aseguro que no intento alarmaros inútilmente. Pero debéis tomar algunas precauciones. Un trago de Medoc os defenderá de la humedad. Cogí una botella, de entre otras muchas que en larga fila allí cerca estaban enterradas, y la rompí el cuello. Bebed, dije, y le di el vino. Acercó a los labios la botella y me miró con el rabo del ojo. Hizo una pausa, me saludó familiarmente, sonaron las campanillas del gorro y dijo: «A la salud de los difuntos que a nuestro alrededor reposan, yo a la vuestra». Se agarró de mi brazo y seguimos adelante. «¡Qué grandes son estas cuevas!», dijo. «Los Montresors», contesté, «eran familia muy numerosa. No recuerdo vuestras armas». Cimaceno, un pie de oro sobre campo azul, reventando una serpiente que se le enrosca, mordiendo el talón. ¿Y la divisa? Nemo me impune la Cecit. Muy bien. Centelleaban sus ojos por el vino, y los cascabeles y campanillas del gorro sonaban y sonaban. El Medoc había exaltado mis ideas. Habíamos llegado al medio de unas murallas de huesos mezclados con barricas, en lo más profundo de las catacumbas. Paréme de nuevo, y esta vez me tomé la libertad de coger del brazo a mi Fortunato por más arriba del codo. «El nitro», dije, «ya veis que aumenta. Cuelga como el musgo a lo largo de las bóvedas. Estamos bajo el lecho del río. Las gotas de agua se filtran a través de los huecos. Venid, vámonos, antes de que sea demasiado tarde. ¿Vuestra tos? No es nada, continuemos. Venga otro trago de Medoc». Rompí una botella de vino de Greve y se la ofrecí. La bebió de un trago. Brillaron sus ojos, se rió y arrojó al aire la botella haciendo un gesto que no pude comprender. Miréle con sorpresa. Repitió el gesto, un gesto grotesco. ¿No comprendéis?, me dijo. No, contesté. Entonces no sois de la logia. ¿Qué? ¿No sois Frank Mason? Sí, dije, sí. ¿Vos? Imposible. ¿Vos Mason? Sí, Mason, le respondí. Un signo, me dijo. Vedle, repliqué y saqué un palaustre de debajo de los pliegues de mi capa. ¿Queréis reíros?, gritó, y tambaleándose, vamos al amontillado, me dijo. Sea, contesté guardando mi herramienta y dándole el brazo. Se apoyó pesadamente en él y continuamos en busca de nuestro amontillado. Pasamos bajo una galería de arcos muy chatos, bajamos, dimos algunos pasos y descendiendo más aún, llegamos a una profunda cripta, donde la impureza del aire era tal que en ella, más que brillaban, se enrojecían nuestras luces. En el fondo se descubría otra cripta más pequeña aún. Estaban revestidos los muros de restos humanos, apilados en la cueva a la manera que están en las grandes catacumbas de París.
Del otro lado se habían derribado los huesos y apiñados en el suelo formaban una muralla de alguna altura. En el muro, escueto por la separación de los huesos, notamos otro nicho profundo, como de unos 4 pies, de 3 de largo y de 7 u 8 de alto. No parecía hecho para un objeto dado, pues se formaba simplemente por el hueco que dejaban 2 enormes pilares que sostenían las bóvedas de las catacumbas, y por uno de los muros de granito macizo que limitaban su cabida. En vano Fortunato, adelantando su mortuoria antorcha, luchaba por medir la profundidad del nicho. La luz se debilitaba y no nos permitía ver el fin. Avanzad, le dije, ahí es donde está el amontillado. Tocante a Luchesi. Es un ignorante, interrumpió mi amigo, andando de costado delante de mí, mientras yo le seguía paso a paso. En un momento llegó al fin del nicho y tropezando con la roca se paró, estúpidamente absorto. Un instante después ya le había yo encadenado al granito. Sobre la pared había 2 grapas, a 2 pies de distancia, la una de la otra, en sentido horizontal. De una de ellas colgaba una cadena, de la otra un candado. Habiéndole colocado la cadena alrededor de la cintura, sujetarle era cosa de algunos segundos. Estaba muy asustado para oponer la menor resistencia. Cerré el candado, saqué la llave y retrocedí algunos pasos saliéndome del nicho. Pasad la mano por la pared, dije. Vos no podéis oler el nitro, está sumamente húmedo. Permitidme una vez suplicaros que os vayáis. ¿No? Entonces es preciso que os abandone. Volveré inmediatamente para proporcionaros cuantos cuidados pueda. ¡El amontillado! Gritaba mi amigo, que aún no había vuelto de su espanto. Es cierto, contesté, el amontillado. Al decir estas palabras empujé la pila de huesos de que ya hice mención, los arrojé a un lado y descubrí gran cantidad de piedras y de mortero. Con estos materiales y con mi palaustre comencé a cerrar y murar la entrada del nicho, a hacer un tabique. Casi no había colocado la primera hilada de piedras, cuando noté que la embriaguez de Fortunato se había disipado muchísimo. El primer indicio de ello fue un grito sordo, un gemido que salió del fondo del nicho. Aquel era el grito de un hombre borracho. Después nada se oyó. Coloqué la segunda hilada, la tercera, la cuarta, y oí el ruido que producían violentas vibraciones de la cadena. Este ruido duró algunos minutos, durante los cuales suspendí mi trabajo y apoyándome sobre los huesos me estuve gozando en él. Cuando cesó, cogí de nuevo mi palaustre y sin interrupción acabé la quinta, sexta y séptima hilada. La pared llegaba ya a la altura de mis hombros. Me paré de nuevo y levantando las luces por encima de la pared, dirigí sus rayos al personaje allí incluido. Grandes, agudos y dolorosos gritos lanzó el encadenado y casi me tumbaron de espaldas. Durante un momento hasta temblé. Me arrepentí. Saqué la espada y con ella comencé a abrir el nicho, pero un instante de reflexión bastó para tranquilizarme. Me apoyé sobre el muro, respondí a los quejidos de mi hombre, los hice eco, los acompañé, los ahogué con mi voz. Eran las 12 de la noche y mi trabajo se acababa. Terminé la octava, novena y décima hilada. Concluí gran parte de la oncena y última. Una sola piedra faltaba para acabar del todo mi tarea, y estaba ya ajustándola cuando sentí escaparse del fondo del nicho una risotada ahogada que me erizó el cabello. A las carcajadas siguió una voz lastimera, que reconocí difícilmente ser la del noble Fortunato. La voz decía: «¡Yin-ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡He! ¡He! Chistosa broma, en verdad, excelente farsa. ¿Cuánto hemos de reírla en casa? ¡He! ¡He! Nuestro buen vino. ¡He! 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 El amontillado, dije. ¡He! ¡He! Sí, el amontillado. ¿Pero no se hace tarde ya? ¿No nos esperan en mi palacio la señora Fortunato y los otros? Vámonos. Sí, dije, vámonos. Por el amor de Dios, Montresors. Sí, contesté, por el amor de Dios. Y nada replicó. Escuché y nada oí. Me impacienté. Le llamé a gritos: «Fortunato». Y nada. Llamé de nuevo: «Fortunato». Y nada. Metí una antorcha por el único agujero que el nicho tenía y la dejé caer al fondo. Os ruido de cascabeles y campanillas. Me sentí malo, sin duda alguna por la humedad de las catacumbas. Era preciso concluir. Hice un esfuerzo. Tapé el agujero y le cubrí de cal.